Hola jóvenes, vamos a continuar adentrándonos en el mundo de las enzimas y hoy vamos a empezar algunas ideas de cómo funcionan las enzimas para después ir detallando la actividad enzimática desde varios puntos de vista y que ustedes tengan una idea más generalizada. En este caso, vamos a comenzar acá con la idea de algunos de los parámetros de actividad que favorecen la actividad enzimática. En este momento tenemos acá una gráfica en la cual observamos en el eje de las abscisas la temperatura, que es la variable dependiente, y en el eje de las ordenadas la velocidad de una reacción. En un ejercicio químico, en un proyecto, siempre la variable dependiente de nuestro experimento va en el eje de las abscisas, que es la variable que nosotros podemos controlar, y la variable independiente, que es lo que nosotros queremos observar con este experimento, la colocamos en el eje de las ordenadas. En este caso observamos que a una cierta temperatura se obtiene la velocidad máxima de la enzima. Esta velocidad máxima es característica, o esta temperatura, que es la temperatura óptima, es característica de las enzimas. Las enzimas tienen una temperatura única en la cual se obtiene la velocidad máxima. ¿Cómo funcionan entonces las enzimas? Las reacciones enzimáticas ocurren en el sitio activo entre los sustratos y los grupos funcionales de las enzimas. En este caso, ¿cuáles son los grupos funcionales? Y por eso lo coloco acá con un asterisco. Las cadenas laterales de los aminoácidos, especialmente en algunos casos los aminoácidos tienen cadenas laterales con grupos ionizables. Y esos grupos por excelencia son los que forman parte de los sitios activos de las enzimas. Ya vamos a ver con más detalle. Cadenas laterales de aminoácidos en el sitio activo, iones metálicos y coenzimas. Ya hablamos en la parte anterior que muchas enzimas utilizan iones metálicos que son cofactores y coenzimas que son moléculas no orgánicas complejas, ¿verdad? Pero otras enzimas simplemente funcionan con su cadena de aminoácidos sin iones y coenzimas. En el sitio activo, los grupos funcionales de la enzima pueden formar enlaces covalentes transitorios muy importantes con el sustrato y activarlos para la reacción. Los grupos funcionales del sustrato pueden ser transferidos transitoriamente a la enzima. En este caso, vamos a recordar las transaminasas, yo se las mencioné, y vamos a ver transaminación más adelante en la materia. En la transaminación, la coenzima es el piridoxal fosfato, y el piridoxal fosfato recibe transitoriamente el grupo amino de los aminoácidos que vamos a modificar, que van a ser modificados, y finalmente este grupo amino es transferido de un aminoácido a un cetoácido para obtener otro aminoácido. En ese caso, se trata de una enzima que funciona con coenzima, y la coenzima funciona como un aceptor y dador de grupos funcionales durante la catálisis enzimática. Después vamos a entenderlo con más detalle. Estas interacciones disminuyen la energía de activación. Ya vamos a ver en el modelo de enzima sustrato más aceptado que la energía de activación es la energía que se requiere para que el sustrato alcance el estado de transición. Se requiere que el sustrato llegue a un estado de transición para poderse transformar en producto. Este estado de transición es un estado de alta energía, pero lo vamos a ver gráficamente. Otro aspecto crucial para que ocurra la reacción enzimática es la ocurrencia de reacciones no covalentes entre la enzima y el sustrato. Entonces, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, etcétera, adicionales a lo que les comenté antes de la formación de enlaces covalentes, intervienen en la actividad enzimática. Mucha de la energía utilizada para alcanzar la energía de activación proviene de estas interacciones. Entonces, ¿cuáles son los modelos que existen de la interacción enzima-sustrato? En 1894, Emil Fischer propuso el modelo de llave-cerradura, ¿verdad? Y en 1921, Polanyi y Haldane, en 1930, proponen otro modelo, que es el modelo de ajuste inducido o el modelo de encaje inducido, mejor desarrollado finalmente por Linus Pauling en 1946. Entonces, fíjense, tenemos la enzima más el sustrato, en el cual se obtiene un intermediario enzima-sustrato, en donde ocurre la interacción de la enzima con todas estas fuerzas de las que les hablé anteriormente, para llegar a un intermediario enzima-producto, donde el sustrato ya está transformado en producto, pero está unido a la enzima para finalmente ser liberado. Entonces quedaría al final enzima más producto. En el modelo de llave cerradura,
el sustrato se une, encaja perfectamente en el sitio activo, es decir, el sitio activo es completamente complementario al sustrato. Y es allí donde ocurre la reacción. Ya ustedes van a ver que este modelo energéticamente es poco favorable. En el modelo de encaje inducido, en cambio, el sustrato se une a la enzima, pero encaja más bien en un estado de transición. La interacción enzima-sustrato fuerza al sustrato a alcanzar más bien un estado de transición, y en ese estado es en el momento en el cual el sustrato encaja perfectamente a la enzima para obtener el producto. Fíjense, en el modelo de llave cerradura, como les dije antes, el sustrato encaja perfectamente a la enzima, y en este momento los grupos funcionales del sustrato susceptibles a ser transformados permiten la formación del producto. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Porque este modelo es energéticamente desfavorable. Porque esta interacción enzima-sustrato es tan íntima que entonces el sustrato no es forzado a un estado de transición, sino que el sustrato encajado a la enzima permanece como sustrato y es más difícil la obtención del producto. En el modelo de encaje inducido, en cambio, el sustrato, que en realidad está formado por dos sustancias en este caso, ¿verdad? Están dibujadas como desde una forma mecánica para que tengamos una mejor idea. El sustrato se une a la enzima en un estado en el cual es fácil la actividad enzimática para que se forme el producto. Entonces el sustrato, la unión enzima-sustrato, es más bien en el estado de transición. Aquí tenemos la actividad del sustrato, se encuentra diluido en el medio, y entonces en la enzima el sustrato se coloca de una manera que favorece la interacción enzima-sustrato para la obtención del producto. O adquiere una orientación espacial que no está en el medio, está totalmente desordenado el sustrato, y en la enzima entonces adquiere una configuración tal que espacialmente es favorable la unión. Aquí ya la unión enzima-sustrato es prácticamente el producto. Lo que tiene que ocurrir aquí es la actividad enzimática per se, que va a ocurrir en el sitio activo, en el sitio catalítico, donde muchas veces se encuentran la coenzima y el cofactor o no. Vamos a verlo desde el punto de vista energético. Vamos a estudiar la formación de enzima-sustrato desde el punto de vista termodinámico para entender mejor el modelo del encaje inducido. Recuerdan, por termodinámica y por física de bachillerato, que la energía de una sustancia es como la capacidad de hacer trabajo. En este caso, la energía libre es, digámoslo de alguna manera, lo que es una medida termodinámica de la espontaneidad de la reacción. En este caso, el delta de energía libre es la energía libre del producto menos la energía libre del sustrato. Si esta energía libre es negativa, entonces se favorece la formación de sustratos a productos o de reactivos a productos, y se dice que la reacción es exergónica. La ocurrencia de esta reacción puede además generar energía, mientras que si la energía libre es positiva, entonces se favorece la formación de los reactivos o de los reactantes, y esta reacción entonces requiere energía. En este caso, el delta de energía libre lo pintamos aquí con un redondito, en este caso la energía libre estándar, que ocurre en condiciones estándar. Aquí, para hacer estos estudios se coloca la temperatura fisiológica, la concentración de reactivos y productos a 1 molar, el pH a pH fisiológico, etcétera, y por eso se llama el delta G' super 0. Entonces aquí la diferencia de energía libre la tenemos graficada en el caso de una reacción no catalizada y en el caso de una reacción catalizada. Para alcanzar la formación del producto, el reactivo o los reactantes tienen primero que alcanzar una energía máxima en el cual se obtiene el estado de transición, que es donde están ocurriendo todas las interacciones químicas y todas las modificaciones que permiten que el sustrato se transforme en producto. Esta energía de activación entonces es como subir una colina, y por eso observamos aquí una cresta en el cual la posibilidad
de regresar a los reactivos o a los productos es igualmente probable. Aquí es donde ocurren las diferentes interacciones y también hay una diferencia de energía entre reactivos o reaccionantes y estado de transición. Entonces esta delta G, en este caso es la delta G de sustratos a producto, pero en el estado de transición y se llama energía de activación. En el caso de la reacción no catalizada, fíjense toda la cresta que tiene que sufrir, que toda la energía que requiere este reactivo para alcanzar el estado de transición es grande en comparación a la reacción catalizada. Fíjense como en una reacción catalizada el estado de transición ocurre a una energía de activación mucho menor que la reacción catalizada, que la reacción no catalizada, siendo entonces mayor el delta G, o sea, más negativo todavía, favoreciéndose la formación de productos a partir de los sustratos. Desde el punto de vista energético, entonces podemos observar gráficamente que una reacción catalizada requiere una energía de activación mucho menor que la reacción no catalizada. Vamos a verlo gráficamente, más o menos lo mismo gráficamente para que ustedes ahora vean la ocurrencia de la reacción junto con los gráficos. En este caso vemos una barrita, esto sería una barrita metálica, que debe primero ser doblada para después ser partida. Vamos a nombrarla encima la partasa, ¿verdad? Que es la que va a partir, que va a colocar esta barrita formada por una unidad en dos pedazos de barrita. Esto sería el estado de transición, ¿verdad? El estado en el cual la barrita debe ser doblada. Y este es el gráfico de energía libre que nosotros observamos en esta reacción, ¿verdad? El sustrato se transforma en producto y se requiere una elevada energía de activación para romper la barrita por parte de la partasa. En el modelo de llave cerradura, vamos a imaginarnos que la enzima tiene en el sitio activo una cantidad de imanes acá. No es un modelo un poco, no lo veo tan descabellado, aun cuando estamos hablando de metales e imanes y esas cosas, ¿verdad? Pero nos imaginamos el ajuste exacto en el modelo de llave cerradura, en el cual el sustrato está unido a la enzima por todas las fuerzas que el sitio activo contiene en forma de estos imanes. Imagínense, para que esta barrita alcance el estado de transición, ahora tiene que soltarse de esta enorme fuerza de la interacción enzima-sustrato, y aquí lo ven en el gráfico, ¿verdad? El modelo enzima-sustrato incluso es energéticamente inferior al sustrato y se requiere una energía de activación mucho más elevada incluso que la que ocurriría en la reacción no catalizada, ¿verdad? Entonces la energía de activación es muy alta y la diferencia de energía entre el sustrato y el sitio activo no tiene mucho sentido, ¿verdad? La energía, esta sería la energía de activación no catalizada que ustedes la ven aquí, y esta sería la energía de activación de la reacción catalizada por una enzima siguiendo el modelo de llave cerradura. En el modelo, en cambio, de encaje inducido o de adaptación inducida, la enzima en su sitio activo tiene la forma de unirse al sustrato tal que las fuerzas enzima-sustrato, de las fuerzas no de uniones, en este caso como ejemplo, no directamente aplicadas al modelo, ¿no? Las interacciones no covalentes, las interacciones covalentes transitorias del modelo enzima-sustrato fuerzan al sustrato a adoptar el estado de transición. O sea, la misma forma de la enzima, la misma interacción enzima-sustrato fuerza al sustrato a alcanzar el estado de transición. Entonces, fíjense aquí la partasa fuerza a la barrita a una posición prácticamente partida. Entonces, solamente aquí estaría el sitio activo, el sitio donde se encuentra el cofactor o la coenzima, solamente para que ocurra la actividad y se forme el producto. En este caso, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es la formación, el complejo enzima-sustrato? La interacción ocurre como en dos fases. En una primera fase donde se alcanza un primer estado de transición, que ustedes lo ven aquí, y una segunda fase en donde el estado de transición ya está prácticamente inducido o está prácticamente favoreciendo la formación del producto. La suma de estas energías de transición es menor, por supuesto, enormemente, es increíblemente menor que la energía de transición que se requiere para transformar el sustrato en el estado de transición. Y la diferencia de energía libre entre el sustrato y el estado de transición es mucho más
tiene mucho más sentido y es mucho más favorable que en el modelo de llave cerradura. Aquí vemos el ejemplo que les di al principio de las clases de la transformación de la sacarosa en CO2 y agua. Esta es la sin enzima, entonces es la interacción de la bolsita en el medio ambiente. Fíjense que la energía de activación es sumamente elevada y podemos dejar la bolsita allí durante años y no se observa la transformación de azúcar en CO2 y agua, pero con enzimas no solamente disminuye la energía de activación y se favorece la formación del estado de transición, sino que estos productos, además de formar CO2 y agua, producen energía aprovechable, en este caso por el organismo, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos metabolismo en forma de ATP, porque se produce esta interacción en diferentes momentos y en diferentes etapas. Se producen varios estados de transición y muchos de estos estados de transición están acoplados a la formación de energía. Entonces vamos a ver parámetros que afectan la velocidad de una reacción enzimática. Temperatura, por ejemplo, si tenemos los parámetros constantes, entonces la variable independiente sería la temperatura. La variable dependiente sería la velocidad de la reacción, en este caso. En este caso, entonces observamos una enzima en la cual una variación de temperatura puede irse midiendo en la actividad enzimática a través de la velocidad, a través de la actividad, de la velocidad en la cual se transforma el sustrato en producto. Vamos a ver, al variar la temperatura, que se obtiene una velocidad en la cual la transformación de sustrato en producto es máxima. Esto se va a observar después de la transición del aumento de la velocidad de reacción hasta que se obtiene un máximo y después abruptamente la velocidad de la reacción disminuye, o sea, ya deja de transformarse el sustrato en producto hasta que la actividad enzimática cae a cero. Entonces, todo esto para decirles que cada enzima tiene una temperatura óptima. En general, una única enzima en la cual se obtiene una máxima velocidad de transformación de sustrato en producto. Esa sería la temperatura óptima, que en este caso sería una temperatura fisiológica porque está acá cerca de 40 grados centígrados, un poco por debajo de 40 grados centígrados. En este caso, en la primera fase que yo les mencioné acá, se observa un aumento de la velocidad de reacción y en esta segunda fase ocurriría entonces la desnaturalización de la enzima. Por encima de 40 grados, al menos las enzimas del cuerpo humano se desnaturalizan por calor, ¿no? Y allí el peligro de cuando el organismo luchando por atacar una enfermedad, pues utiliza la fiebre, pero la fiebre por encima de 40 grados ocasiona la desnaturalización de las enzimas y por supuesto el cese de la actividad metabólica. El incremento de la temperatura de un sistema resulta en el incremento de la energía cinética de las moléculas, lo cual se traduce en el aumento de la velocidad de reacción. ¿Qué ocurre allí? Que las colisiones son más energéticas, el aumento de la temperatura aumenta las colisiones y lo vimos cuando estábamos estudiando átomos y se incrementa el número de colisiones por unidad de tiempo, favoreciéndose las reacciones. Aquí vemos gráficas en donde en el eje de las abscisas se cambia la temperatura y se mide la velocidad de reacción y tenemos diferentes temperaturas en las cuales las enzimas funcionan de manera óptima. Recuerden que no solamente los organismos vivos son seres humanos, hay plantas, hay hongos, hay bacterias y existen organismos que viven a diferentes temperaturas. Entonces, siempre el metabolismo depende de la existencia de enzimas y entonces hay enzimas en la naturaleza que funcionan en rangos de temperatura muy disímiles. Otro de los parámetros que afectan la velocidad de una reacción enzimática son el pH, ¿verdad? En este caso, si queremos medir el pH, tenemos que hacer algunos parámetros constantes como la concentración de sustrato de la enzima y la variable independiente sería el pH. La variable dependiente en este caso sería la velocidad de reacción. Las enzimas poseen grupos químicos ionizables, ya lo hemos visto y lo hemos recalcado. Los grupos químicos ionizables se encuentran en las cadenas laterales de los aminoácidos y las enzimas son un conjunto de aminoácidos recordando la estructura primaria, ¿verdad? Una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Según el pH del medio, estos grupos pueden tener carga eléctrica positiva
negativa o neutra, y vimos también en el estudio de los cambios de pH y de la observación de las cadenas laterales, ¿verdad? Como la conformación de las proteínas depende en parte de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica, y también las enzimas están asociadas a un pH óptimo. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente la actividad enzimática. El pH es un valor característico para cada enzima, al igual que la temperatura. Entonces tenemos dos casos, ¿verdad? La pepsina, que trabaja en la digestión de las proteínas a nivel del estómago, tiene un pH óptimo por debajo de 2, y este pH se obtiene por la generación de ácido clorhídrico por algunas células especializadas en el estómago. Más adelante vamos a ver con detalle ese proceso. Mientras que la glucosa 6-fosfatasa, una enzima intracelular, funciona a pH fisiológico. Entonces tenemos un pH óptimo para la glucosa 6-fosfatasa, un poco anterior a 8, en realidad 7.4, que sería el pH fisiológico. Cada enzima tiene un pH óptimo para su actividad, y el pH afecta las interacciones iónicas. ¿Cómo afecta las interacciones iónicas? Por la ionización de grupos funcionales de cadenas laterales de aminoácidos. Entonces, cada enzima tiene un pH óptimo. Si varía el pH, varía el grado de ionización de grupos que participan en la determinación de la estructura tridimensional de la enzima. Ya vimos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. El pH modifica entonces la estructura tridimensional. Los grupos involucrados en el reconocimiento y enlazamiento del sustrato, por supuesto, si dependen de aminoácidos, dependen de grupos funcionales y por ende del pH. Entonces se modificaría la capacidad de enlazamiento del sustrato por parte de la enzima. También varía el grado de ionización de grupos funcionales responsables de la catálisis. Afecta, por supuesto, la capacidad catalítica. En este caso tenemos esta enzima está un poco alterada, ¿verdad? Pero es la misma, es más o menos un modelo adicional, ¿no? La pepsina en el estómago y la tripsina en el intestino, ¿verdad? Funcionan a pHs muy diferentes, aun cuando forman parte de un mismo proceso, ¿verdad? La digestión a nivel del estómago es muy ácida, mientras que a nivel intestinal funciona a pH fisiológico. La pepsina es secretada a nivel de las células principales del estómago. El pH óptimo es de 1.8 y no existe actividad cuando el pH es superior a 3.5. O sea, la actividad digestiva en el estómago varía cuando el pH aumenta. Aquí tenemos entonces pepsina y tripsina. Y aquí tenemos diferentes enzimas y vemos el pH óptimo desde 1.5 en el caso de la pepsina hasta la ribonucleasa, que funciona un poco por encima del pH fisiológico. Entonces, para la próxima clase vamos a ver mecanismos de catálisis y vamos a ver un conjunto de reacciones químicas que llevan a la formación del sustrato en producto.